Este programa es presentado por Amazing Facts. Maranata familia, soy Carlos Muñoz, orador asociado junto al pastor Doug Batchelor, presidente del ministerio Amazing Facts. Les tengo una pregunta, ¿cuál es su propósito en esta vida? O dígame, ¿qué sucede después de la muerte? ¿Estaremos brincando de nube a nube, tocando arpas? ¿O sufriremos infierno y castigo eterno? ¿Y qué es la marca de la bestia? ¿Ha escuchado de ella? Ahora les tengo una respuesta. Estudios bíblicos de Amazing Facts. 27 lecciones totalmente gratuitas con respuestas a estas preguntas y más. Inscríbase hoy mismo en amazingfactslatino.org y busque la sección Estudios de la Biblia. O si vive en Estados Unidos, llame al número 1-888-788-3935 para más información. Maranata familia y bienvenidos a nuestro programa Amazing Facts Latino. Yo soy tu compañero de viaje durante esta serie de estudios, Carlos Muñoz Acosta, y te doy gracias por acompañarnos si nos estás viendo por la televisión, por las redes sociales, o si estás aquí con nosotros, o también aquellos que quizás están escuchando por medio de la radio. Les recordamos que siempre le tenemos un regalito, una oferta gratis, y durante este programa el regalo será escrito sobre piedra. Usted puede accesar de manera gratuita este regalo que tenemos para ustedes, viendo ahí la pantalla, la información que está en pantalla. Hoy estamos continuando con nuestra temática sobre el Evangelio eterno y ese mensaje de los tres ángeles que encontramos en Apocalipsis capítulo 14. Por favor, abran su Biblia conmigo y vamos a Apocalipsis capítulo 14, versículo número 6. Noten Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, y vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, teme a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Estamos estudiando este Evangelio eterno a la luz de este primer ángel, de este mensaje de primer ángel que aparece en versículo 7, que es un llamado a restaurar estos principios. Teme a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Vamos a ver que este primer ángel es un mensaje de reavivamiento que Dios está haciendo en el tiempo final para su iglesia, para su pueblo. Y notamos y hablamos que en nuestro tema anterior, que también está contemplado en el segundo ángel y el tercer ángel, lo que se conoce como el sistema de Babilonia, lo que se conoce como la marca de la bestia, la imagen de la bestia. Y Dios nos está advirtiendo sobre estos sistemas. Noten lo que dice el versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, beberá del vino de la ira de Dios. Durante el resto de esta serie vamos a estar desglosando estos versículos que nos dan la última advertencia, la última amonestación de Dios antes de ponerle fin. Y empezamos estudiando sobre este concepto de Babilonia. ¿Qué es esto de Babilonia que le viene a traer la marca, la imagen de la bestia? Y vimos que en el libro de Apocalipsis aparecen dos mujeres. En Apocalipsis capítulo 12 aparece una mujer cubierta por la gloria de Dios, ¿verdad? Y ella es una mujer fiel a su esposo, que es Cristo Jesús. Pero también en Apocalipsis 17 aparece otra mujer que se le llama Babilonia, la ramera, que está fornicando con los reyes de la tierra. Vemos este contraste entre estas dos mujeres y ya sabemos que la mujer en la profecía representa el pueblo de Dios, representa su iglesia. Pero decía algo muy interesante sobre la mujer de Apocalipsis 12, que es la mujer fiel, que la esposa del Cordero. Noten lo que dice. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, que guardan, ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios y ¿qué más? Y tienen el testimonio de Jesucristo. La profecía nos indica que la mujer fiel de Apocalipsis capítulo 12 guarda los mandamientos de Dios, tiene el testimonio de Jesucristo, y el dragón, que es Satanás, le está haciendo la guerra a la iglesia. Está atacando a la iglesia, ¿por qué? ¿Por qué está atacando a la mujer de Apocalipsis 12? Porque ella quiere serle fiel a Dios, porque ella quiere mantener en alto los principios de Dios. Y la pregunta es, ¿con quién el dragón le está haciendo la guerra? ¿Con quién le está haciendo la guerra a la mujer de Apocalipsis 12?
Pues efectivamente, con la bestia de Apocalipsis capítulo 17 y del 13, sobre el cual la otra mujer o la ramera está sentada. Así que vamos a ver más adelante, este es el gran conflicto final, donde se desata la guerra del Armagedón entre esta batalla que existe entre estas dos mujeres. Ahora, la pregunta que hicimos en el tema anterior es en cuanto a los mandamientos y la ley de Dios. Muchas personas sinceras piensan que los mandamientos de Dios ya fueron caducadas, que ya no son vigentes, que ya pasaron, que ahora nosotros ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia y ya no estamos bajo el viejo pacto, sino el nuevo pacto. Esto es nuestra temática por los próximos episodios, tratar de entender este dilema. ¿Por qué? Porque asimismo la Biblia dice en Romanos capítulo 7, versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santo, el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Cómo es posible entonces que haya este dilema, este contraste en el cristianismo? Entre aquellos que profesan decir que los mandamientos de Dios son buenos, santos, justos, que hay que levantarlos, que están en vigente, que debemos guardarlos, versus aquellos que dicen que no, que ya eso caducó, que ya eso pasó, que estamos en otro tiempo, en otra época. ¿Quién tiene la razón? Hermanos y hermanas, como les expliqué, yo no puedo creerle a ninguno de los dos grupos cuando entro al cristianismo. Yo tengo que creerle a Dios. Y habíamos establecido dos principios para este estudio y cualquier estudio anterior cuando hay una aparente contradicción entre lo que dice la palabra de Dios. Número uno, un versículo sin contexto es un pretexto. Tenemos que estudiar el contexto del versículo y también confirmarlo en otras partes. Eso es algo que me encanta de la Biblia, que Dios es bien repetitivo. Son los mismos principios, son las mismas, establece los mismos parámetros Dios en su palabra, y Dios repite estos mismos principios en diferentes historias. Así que tenemos que dejar que la Biblia se explique y no podemos creerle a una parte de la Biblia y no creerle a otro. Todo se puede entender a la luz de lo que dice y la voluntad de Dios por medio de su Espíritu Santo. El otro principio era bien sencillo. Y el otro principio decía que Dios no se contradice, ¿verdad? Dios no va a decir en una parte, haz esto, y después en otra parte, haz otra cosa, ¿verdad? Dios no se contradice. Habíamos hablado que hay aparentes contradicciones en la palabra de Dios, pero ¿qué sucede? Que Dios no se contradice, por ende tenemos que estudiar y analizar ambas posturas o posiblemente más de dos posturas en cuanto a algún argumento bíblico para asegurarnos que nosotros estamos en armonía con la palabra de Dios. Porque recuerden, ¿quién es el que quiere que desobedezcamos la palabra de Dios? Es Satanás. Él no quiere que andemos en armonía con la palabra de Dios. Dios quiere que nosotros vivamos en armonía con su palabra porque son los principios que nos llevarán a la patria celestial y con el cual la patria celestial está establecido. Entonces, vamos a empezar nuestro estudio para entender este dilema entre la ley de Dios. ¿Es la ley de Dios vigente? ¿Está en pie todavía? ¿O la ley de Dios ha sido caducado, ya no está vigente, ya ha pasado? Bueno, la primera pregunta que me hice cuando empecé a estudiar este tema es, ¿son los 10 mandamientos las únicas leyes que Dios ha dado a su pueblo? ¿Son los 10 mandamientos las únicas leyes o es que hay varios diferentes tipos de leyes? Efectivamente, la Biblia enseña que Dios le dio muchas leyes a su pueblo. Le dio leyes civiles, le dio leyes de salud, le dio leyes de agricultura, le dio hasta leyes sobre guerra, le dio leyes sobre restitución, sobre propiedades, diferentes tipos de leyes que establecen y detallan responsabilidades. Pero hay dos leyes que sobresalen en el estudio de la Biblia. Hay dos leyes que predominan en toda la temática de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Y cuáles son esas dos leyes? Las dos leyes son la ley moral de Dios y la ley ceremonial de Dios. En otras palabras, entre las leyes que Dios le dio a su pueblo, Él le dio una ley moral. Ahora, ¿qué es una ley moral? Pues moralmente lo que establece lo bueno y lo malo, ¿verdad? Esa es la moralidad. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo y quién lo establece? Pero también resalta en las Escrituras, aparte de la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos, también resalta lo que se conoce como la ley ceremonial de Moisés, ¿verdad? Y vamos a ver cómo la palabra establece una clara distinción entre estas dos leyes. Y les voy a mostrar que cuando yo me expuse a la palabra de Dios y quise entender este aparente dilema o contraste entre la ley de Dios, fue
a la raíz de estudiar la diferencia entre la ley moral de Dios y la ley ceremonial, que pude entender y comprender la confusión que existe en el cristianismo y por qué las mismas personas que profesan seguir la misma palabra están diciendo cosas distintas o se están contradiciendo. Vamos a empezar nuestro estudio. Entonces voy a compartir con ustedes este estudio que yo mismo realicé para poder entender esto. Y lo vamos a tener en varias categorías. Primero vamos a mirar qué dice la Biblia en cuanto a la ley moral de Dios y luego la ley ceremonial de Dios. Empecemos con nuestro estudio. Salmos capítulo 1, versículos 1 y 2. Noten, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Según el salmista, la ley de Dios es una bendición. Noten que no anda en camino de pecadores. ¿Qué es el pecado? Transgresión de la ley. Hay un contraste aquí entonces entre los pecadores, los que andan en iniquidad y en rebeldía, y los que siguen la ley de Dios y se deleitan en la ley de Dios, porque es la ley de justicia, es la ley moral que enseña los buenos caminos del Señor. Carlos, eso es en el Viejo Testamento. Vamos a mirar Nuevo Testamento, Romanos 7:22, que dice, porque según el hombre interior me deleito en ¿qué? Me deleito en la ley de Dios. Noten, Pablo también se deleitaba en la ley de Dios, así como el salmista. Esa es la ley moral de Dios que se le llama la ley del Señor. Vamos a mirar entonces qué dice la Biblia sobre la ley ceremonial de Moisés. Noten lo que dice aquí, Segunda de Crónicas 23:18. Luego ordenó Joiada, que ese es el sumo sacerdote, los oficios en la casa del Señor, bajo la mano de los sacerdotes y levitas, para ofrecer al Señor los holocaustos, como está escrito ¿en dónde? En la ley de Moisés. Vamos a enfocarnos aquí un momento. Joiada es el sumo sacerdote. La casa del Señor es el santuario. La ley, los sacerdotes y los levitas son los que ofician en el santuario. Los holocaustos son los sacrificios y todo lo que tiene que ver con los servicios del santuario, y todo esto está, según el versículo aquí en 2 de Crónicas, establecido, detallado en la ley de Moisés. Noten que la ley de Moisés, ¿cuál es el propósito? Es regular, es explicar, es detallar cómo era que se llevaban a cabo los holocaustos, los sacrificios, los servicios, todo lo relacionado al santuario terrenal y los servicios de ella. Todo esto está explicado ¿en dónde? En la ley de Moisés. Le pregunto, en la ley de Dios, en los 10 mandamientos, ¿se habla de sacerdocio, del santuario, de holocaustos, de sacerdotes y levitas, de ofrendas? No, eso está explicado o detallado ¿en dónde? En la ley de Moisés. Noten que clarito, otro versículo, Hechos capítulo 15, versículos 1 y 5. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos diciendo, no os circuncidáis conforme a ¿qué? A la costumbre de Moisés, no podrán ser salvos. Recuerden que en esta época había mucho debate sobre los judíos, los judíos que estaban convertidos al cristianismo, que querían obligar a los gentiles o a los paganos que se estaban convirtiendo a seguir guardando la ley de Moisés, los sacrificios, las ofrendas, para que ellos pudieran ser salvos. Y Pablo y muchos de los escritores del Nuevo Testamento tienen que lidiar con esta situación. Es un problema bastante común en la palabra de Dios. Ahora, noten cuando dice que la circuncisión era parte de la costumbre de Moisés. Vamos a seguir leyendo el versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo que era necesario circuncidarlos y mandarlos a que guardasen ¿qué cosa? La ley de Moisés. Noten que claro que en la ley de Moisés está explicado, detallado ¿qué cosa? La circuncisión, ¿verdad? Y decían que tenían que circuncidarse para poder ser salvos. La ley de Moisés entonces explica el concepto de la circuncisión. Le hago una pregunta, ¿en los 10 mandamientos habla de circuncidarnos? No, en la ley, los 10 mandamientos no habla de eso. Esto es una ley ceremonial, lo que se aplicaba en ese momento. Otra categoría. La ley moral de Dios fue escrita por Dios. La ley ceremonial de Moisés fue escrita por Moisés. Vamos a ver que aunque Dios da las leyes ceremoniales, vamos a ver, y ya vimos cómo la Biblia explica que están relacionados o se le
se le alinean más con Moisés, aunque ciertamente ambas son de Dios, pero Dios mismo está haciendo una distinción muy clara. Noten la categoría. Éxodo 32, 15 y 16. Y se volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las tablas del testimonio, y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada ¿sobre qué? Sobre las tablas. Noten que claro que dice que los 10 mandamientos fueron escritos ¿con qué? Sobre tablas de piedra. Y noten quién lo escribió. La escritura era ¿de quién? Era del mismo Dios quien lo escribió. Noten aquí, Éxodo 31, 18. Y Dios dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas ¿con qué? Escritas con el mismo dedo de Dios. Hermano y hermana, Dios mismo escribió los 10 mandamientos en tablas de piedra. Vamos a ver más adelante que donde Dios quería escribir sus 10 mandamientos era en la ley, en el corazón y en la mente de su pueblo. Pero Dios se ajustó a su incredulidad. Eso lo estudiaremos más adelante porque es muy interesante el asunto. El punto aquí que queremos ver es que Dios mismo lo escribió. Noten, Dios no dejó ese encargo a más nadie. Aquí tenemos la palabra de Dios y aquí están los escritos de los autores que Dios inspiró. Pero en los 10 mandamientos Dios mismo lo escribió con su propio dedo sobre tablas de piedra. ¿Será que Dios está tratando de decirnos algo? ¿Será que Dios está tratando de decir que estos 10 mandamientos son importantes, que Él mismo lo escribió y que Él mismo los puso sobre tablas de piedra? ¿Por qué tablas de piedra? Pues, hermano y hermana, si usted escribe algo en cemento, ¿verdad? Cuando uno es chiquito y uno tira en cemento fresco, ¿cómo es el asunto? Tú escribes tu nombre, ¿verdad? Y cuando se seca eso queda sellado. Contrario a escribir algo en la arena, cuando estás paseando por la playa y escribes, ¿verdad?, tu nombre o el corazoncito con tu novio, tu novia, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? Viene la marea del agua y se lo lleva y lo borra. Los 10 mandamientos, Dios está diciendo, nadie los puede quitar. Son eternos y yo mismo lo escribí con mi propio dedo para que quedaran sellados para siempre. Noten el Salmo 119, 44. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Es algo interesante que el Salmo 119, 44 es el salmo más largo de la Biblia, queda justo en el medio de la Biblia y el salmo completo trata sobre la ley de Dios y de su importancia, de su validez, de su gloria y de su honor en cuanto a eso, hermanos y hermanas. Pero la ley de Moisés, ¿quién la escribió y dónde fueron escritos? Vamos a ver que la ley ceremonial de Moisés, contrario a la ley moral de Dios, fue escrita por Moisés en un libro. Noten lo que dice Deuteronomio capítulo 31, versículos 22 y 26. Y cuando Moisés acabó de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta concluirse, mandó Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, diciendo, tomad el libro de la ley y ponedlo ¿dónde? Al lado del arca del pacto. Noten qué claridad lo que Dios quiere que veamos en cuanto a esta diferencia. Los 10 mandamientos, la ley moral fue escrita por Dios en tablas de piedra. La ley ceremonial, que se le conoce como la ley de Moisés, fue escrita ¿dónde? Fue escrita en un libro y la escribió Moisés. Y noten algo interesante, los 10 mandamientos eran puestos dentro del arca del pacto. La ley ceremonial dice aquí que era puesta ¿dónde? Al lado del arca del pacto. El arca tenía como unos bolsillos, como una mochila, ¿verdad? Que tiene unos bolsillos al lado y usted lo pone, así era. Pregunta, ¿Dios está tratando de mostrar clara y contundentemente la distinción entre estas dos leyes? Sí. Ahora, las dos leyes son importantes, vamos a ver, pero hay una clara diferencia entre estas dos. Noten aquí lo que dice 2 de Crónicas capítulo 35, versículos 11 y 12. Dice, y sacrificaron la Pascua y esparcían los sacerdotes, ¿qué cosa? La sangre tomada de mano de los levitas. Y los levitas, ¿qué hacían? Degollaban la víctima y tomaron luego del holocausto, ¿según qué? Según está escrito en el libro de Moisés. Vamos a analizar esto un momento. Pascua, sacrificio, sacerdotes, sangre, que se derramaba la sangre. Los levitas eran sacerdocio, degollaban la víctima, holocaustos. Le hago una pregunta, ¿dónde estaba esto explicado o regulado o contemplado?
en el libro de Moisés, en el libro de la ley de Moisés, era donde estos asuntos se explicaban que tenían que ver nuevamente con los servicios del santuario, la regulación y todo lo relacionado. Le hago una pregunta. En los 10 mandamientos, ¿habla de Pascua, sacerdotes, levitas, degollar víctimas, holocausto? En ninguna parte. Usted está dándose cuenta fácilmente con la palabra de Dios cómo la diferencia entre estas dos leyes y cómo esto va a ayudar a resolver y entender los problemas que hay y la diferencia que existe en el cristianismo actualmente en cuanto a la ley de Dios. Porque la pregunta es, cuando usted lee la frase, la ley, ¿está hablando de la ley moral de los 10 mandamientos o está hablando de la ley ceremonial y de la ley de Moisés? Esa es la pregunta que usted se tiene que hacer cuando se presenta la Biblia en cuanto al contexto de la ley. ¿Por qué? Porque si nos confundimos hay un error grave en cuanto a este asunto. Pero la Biblia es claro la diferencia entre estos dos leyes, la ley moral de Dios y la ley ceremonial de Moisés. Ahora, hay muchas más categorías. Si usted nos escribe, le podemos enviar el estudio completo sobre esto. Pero la categoría más importante de estas es la que define el pecado. ¿Cómo así? La ley moral de Dios define el pecado. La ley ceremonial de Moisés limpia el problema del pecado. Noten, la ley moral, 1 de Juan capítulo 3, versículo 4. El pecado, ¿qué es? Transgresión de la ley. Romanos 3:20. Por medio de la ley es el conocimiento de ¿qué cosa? Del pecado. Ahora, pongámoslo a prueba. Ahí dice que la ley es el conocimiento del pecado. La pregunta que podemos hacernos es, ¿de qué ley está hablando? Noten, dejemos que la misma Biblia se explique. Romanos 7:7. Pablo dice, yo no hubiera conocido el pecado a no ser por la ley, porque no conociera la codicia, si la ley no dijere, no codiciarás. Noten que claro, Pablo está explicando cuál es la ley que identifica o señala el pecado. ¿Y cuál es esa ley? Es la ley de los 10 mandamientos, porque dice no codiciarás, y ese es el 10º mandamiento. Noten que claro, hermanos y hermanas, la importancia de los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos enseñan el pecado. Y le hago una pregunta. ¿Qué fue lo que mató a nuestro Señor Jesucristo? Lo que mató a nuestro Señor Jesucristo fue el pecado. Le hago una pregunta. Cuando usted contempla y ve que Cristo murió por mis pecados, por culpa de mis faltas, entonces le hago una pregunta. Usted contempla el amor de Dios, usted contempla la gracia de Dios. ¿Y qué debe ser el corazón? ¿Qué debe decir el corazón? Señor, yo nunca quiero pecar en contra de ti. Yo nunca quiero deshonrarte. Yo nunca quiero pisotear tu ley más, porque yo nunca más quiero pecar. Yo nunca más quiero deshonrar el sacrificio de Cristo. La ley de Dios entonces levanta ese principio de decir, noten lo que el pecado trajo, noten lo que la transgresión de la ley trajo. Yo nunca más quiero transgredir la ley de Dios. Yo quiero vivir en armonía con ella gracias al sacrificio de Jesucristo. Amén. La ley de Dios, familia, nos enseña el pecado, pero también nos enseña la justicia, porque algunos argumentan que la ley de Dios solo sirve para señalar lo malo. No, para nada. Porque al señalar lo malo, nos está enseñando lo bueno. Cuando dice no matar, ¿qué está diciendo? Respeta la vida ajena. Cuando dice no robar, ¿qué está diciendo? Respeta la propiedad ajena. Es una moneda de dos caras que nos enseña lo malo como también lo bueno. Pero una pregunta, ¿y la ley ceremonial de Moisés define el pecado? No, estaba ahí para limpiar el problema del pecado. Noten lo que dice Nehemías 10:33. Para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para toda la obra de la casa de nuestro Dios, en los tiempos determinados cada un año, ¿para qué? Para quemar sobre el altar de nuestro Dios, como está ¿qué? Como está escrito ¿en dónde? En la ley. Ya usted debe ser un experto en identificar claramente la diferencia entre la ley de Dios y la ley de Moisés, la ley moral y la ley ceremonial. ¿Qué dice aquí? Expiación por el pecado o limpieza del pecado. La ley de Dios identifica el problema y el sacrificio que hacía limpiaba el problema. Noten la casa de Dios, el santuario, quemar sobre el altar, el santuario, escrito en la ley. Le hago una pregunta, ¿escrito en qué ley? Ya usted sabe, en la ley de Moisés, porque ahí era donde se explicaba y se regulaba en cuanto a los servicios del santuario. Y noten, ¿hasta cuándo estarían en vigencia esas leyes ceremoniales? Noten que dice Daniel 9:27, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Estudiamos la profecía de las 70 semanas y vimos
que cuando Cristo murió a la mitad de la última semana profética, ¿qué pasó? Paró el sistema de sacrificios y ofrenda. ¿Por qué razón? Porque Cristo era la ofrenda. Cristo era el holocausto. Cristo era el sacrificio. Cristo también representa el sacerdocio. Cristo es la manifestación ¿de qué? Del santuario, hermanos y hermanas. Todo lo relacionado al santuario estaba señalando y apuntando hacia Cristo. Entonces, cuando Cristo muere, ese sistema ya entonces caduca, ya no está vigente. ¿Por qué? Porque Cristo es el cumplimiento profético. Aquello era figura y sombra y Cristo es lo verdadero, lo real. Noten cómo Cristo mismo entendía y comprendía cuál era su misión. ¿Cómo lo sabía? Noten lo que dice Hebreos 10, 5 al 7. Por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, ¿para qué? Para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Cristo miraba y veía los sacrificios, las ofrendas y todo lo relacionado al santuario, y él sabía que estaba señalando. Cuando Cristo iba al santuario, cuando Cristo veía todo eso, Cristo sabía, el Espíritu Santo le mostró, tú eres el sacrificio, tú eres la ofrenda, tú eres el sacerdote. Todo esto es el cumplimiento de cómo tú vas a reconciliar. Y por ende, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, ese sistema de sacrificios, ofrenda y servicios terrenalmente caducó. El santuario terrenal perdió su validez. Ahora Cristo iba a subir al santuario celestial, donde iba a ministrar como el sumo sacerdote, como el verdadero. Ya pasó su obra como sacrificio, como cordero. Ahora asciende como sacerdote a ministrar ¿en dónde? En el santuario celestial. En el santuario celestial. Noten qué lindo, hermanos y hermanas, qué claro la palabra de Dios en cuanto a esta distinción, en cuanto a esta confusión. En nuestro próximo tema entraremos más profundo y estaríamos estudiando esta temática para entender cómo es que Dios nos está mostrando la diferencia entre la ley moral y la ley ceremonial. Le quiero recordar, por favor, nuestra oferta gratis se llama Escrito sobre Piedra. Ahí está la información en pantalla. Si no puedes por alguna razón, puedes escribirnos a nuestro correo electrónico latino@amazingfacts.org. Por favor, escríbenos. Gracias por estar con nosotros y esperamos verte en nuestro próximo programa. Que el Señor te bendiga. Gracias por sintonizar a Amazing Facts Latino. Nuestra misión es compartir la palabra de Dios y queremos regalarle un curso bíblico gratuito. También tenemos docenas de recursos más que le ayudarán a crecer más en Cristo. Visite amazingfactslatino.org o llame al 1-888-788-3935. Una vez más, si desea obtener cualquiera de nuestras ofertas gratuitas, visítenos en amazingfactslatino.org o llámenos al 1-888-788-3935 y no se pierda el próximo programa de Amazing Facts Latino con Carlos Muñoz. Este programa fue presentado por Amazing Facts.